¿Qué es la semántica? Ahí tenemos que es la semántica. Es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el significado. ¿El significado de qué? De las palabras, ¿no? Pues la semántica ya estudia el significado de las palabras de manera aislada de cada palabra, pero realmente lo que viene en el examen, la importancia de la semántica es cuando hablamos del contexto y del significado que tiene la palabra en el contexto en el que se está utilizando. Por ejemplo, si yo digo, pásame el banco para sentarme, no vas a ir por el Banamex, ¿verdad? Y si te digo, lleva al banco este dinero, pues no vas a ir a un banco, ¿no? Vas a ir, ahí sí vas a ir al Banamex, ¿no? Eso es la semántica, el significado de las palabras, pero realmente su importancia es el contexto en el que estamos usando esa palabra, porque hay palabras donde, como las que acabo de decir, banco y banco, que son exactamente, esas palabras se llaman homónimas, ¿verdad? Se escriben exactamente igual, se pronuncian, son también homófonas porque suenan exactamente igual. Una palabra es homónima, es homófona. Homónima es que se escribe exactamente igual y pues por lo tanto suena exactamente igual, que esas son homófonas, suenan igual, pero tienen distintos significados. ¿Y qué es lo que me va a decir el significado de la palabra? El contexto en el que estamos usando esa palabra. Eso es la semántica. Dice así, pues cuando hablamos del nivel semántico nos referimos a lo que significa el término en cuestión y al plano del significado en general. ¿Qué significa el término en cuestión? En este caso, banco, en relación con el significado en general. Pásame el banco para sentarme. El significado en general es un contexto donde estoy pidiéndote algo para poder sentarme y este algo es el banco, que es un objeto que sirve para sentarme. En este contexto, digo, ve al banco a depositar este dinero. En ese contexto, el significado general es que hay que depositar un dinero en el banco y donde se va a depositar es en un lugar que se llama banco, que es una institución que ofrece esos servicios. Ahí vamos a poner esas dos divisiones. Esta rama de estudio posee dos divisiones. Dice, una histórica en la cual se toma en cuenta la evolución del sentido de una palabra
y una sincrónica que se enfoca en el sentido que tiene en un momento concreto de la historia. Son lentos. ¿Ya quedó así? Vale, entonces ahí tenemos otro contexto, pero no un contexto temporal. Un contexto temporal donde vemos el significado de la palabra a través del tiempo, digamos, en un contexto histórico. Nos habla ahí de la visión histórica en la cual se toma en cuenta la evolución del sentido de una palabra. Esa palabra, cómo ha venido evolucionando a lo largo de la historia, y otra sincrónica. En la histórica atendemos en el paso del tiempo cómo ha evolucionado esa palabra, y en la sincrónica el significado que tiene en un momento determinado. Cuando hablamos de que decimos que algo es sincrónico, quiere decir que está ocurriendo en este momento al mismo tiempo. Son cosas que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la educación, pues ya es tanto síncrona como asíncrona. Síncrona, estamos ahorita aquí, pero también puede ser síncrona en línea. Cuando se conecta Gaby los martes y los jueves, estamos de manera síncrona, pero ya no estamos de manera presencial, ¿no? Y asíncrona, donde, por ejemplo, los que no ven las clases, que ahorita todavía no he subido videos, pero ya van a empezar a subir, quienes no vean la clase, pues van a poder ver el video de la clase y lo estarán viendo de manera asíncrona. Entonces es el significado de síncrona y asíncrona. E igual, la palabra tendrá que adecuarse. Si yo estoy leyendo un texto histórico que está retratando una época determinada, las palabras que ahí aparezcan tendrán que tener el significado, o las tendremos que tomar en el sentido que tenían en la época que se está retratando. O un texto de determinada, puede ser un texto que está retratando una época, o un texto antiguo que tiene cierto vocabulario y ciertas palabras que a lo mejor han llegado hasta nuestros días, pero que quizás su significado no sea el mismo. Así es que en ese momento, en ese texto, tendremos que tomar a las palabras con el significado que tenían en esa época.
dudas de la visión histórica y la síncrona? ¿No? ¿Nadie? ¿No, nadie? ¿No quedó claro? Vale, lo que sigue entonces. Vamos con las relaciones semánticas. ¿Qué son las relaciones semánticas? Son todas las conexiones que puede haber entre dos palabras en relación con su significado. Punto. Más allá de lo verde, hasta el punto. Creo que los zurdos en promedio desarrollan más la inteligencia. Claro, pero yo soy ambidiestro. ¿Por qué? Porque todo está hecho para derechos y ellos están obligados a desarrollar el hemisferio que por eso es que en general los zurdos tienen un rendimiento mayor, desarrollar sus capacidades cognitivas superiores a su ellos y también una. Eso te pareciera una desventaja porque todo está hecho para derechos. ¿Ya quedó? Entonces, nos dice que pueden ser las conexiones por dos vías. ¿Cuáles son estas vías? Por cercanía o por lejanía, pero nos dice que no importa cuál de esas dos vías sea, tienen como base el sentido. ¿El sentido de qué? Pues el sentido común. Y precisamente por eso se dice que son temáticas, eso ya no lo van a copiar, puesto que el área tomada en cuenta es el significado, no se parte ni de la forma ni de la estructura gramatical de las palabras. Pero decía antes de leerlo, ¿cuál es ese sentido? El significado, lo que nos importa es el significado de la palabra en el contexto que la estamos usando. ¿Cuántas relaciones semánticas hay dentro del español? Hay un total de 8 relaciones semánticas. Todas ellas suelen estar presentes en muchos otros idiomas, por lo que no se trata de un fenómeno exclusivo del nuestro, pero sí cabe resaltar que la lengua española es particularmente rica en estas relaciones. La lengua española es una de las lenguas más ricas del mundo, ¿no? En general, las lenguas romance, aquellas derivadas del latín, italiano, portugués, francés, español, tienen una riqueza en su lenguaje
pues casi superior a todas las demás lenguas. De hecho, basta con esto, ¿no? No sé qué, pero aprendan a distinguir la información relevante. Está subrayado esto, pero realmente la información relevante es dentro del español hay un total de 8 relaciones semánticas distintas. Esa es la información relevante. Lo demás es una explicación o comentarios alrededor de esa información relevante. Ahí está. Relaciones semánticas de cercanía. Sí, aquí sí, ¿no? Relaciones semánticas de cercanía son sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Cuidado, no vayan a chocar con la puerta. ¿Tienes la plato de libertad, ¿no? ¿Tienes plato libre? ¿No? Ah, pues pásale al baño. ¿Tu hija tiene rato de libertad? ¿Te dieron tiempo libre? Bueno, 3 minutos. Luego regresa. Adiós, hermano. Omar, fíjate. ¿Ya quedó? ¿Todo hasta acá? Relaciones semánticas de lejanía, antónimos, paráunimos, homónimos, palabras polisémicas, homófonos. Primer tarea para el próximo miércoles. Una tarea muy rápida. Van a investigar todo lo que no sepan de. Nada más lo que significa. Les acabo de decir lo que son los homónimos. Les dije que con banco y banco, les dije lo que eran los homónimos. Son palabras que se escriben exactamente igual. Pero pues sí, pues, pero distinto, sí, porque si significan lo mismo, pues los homónimos, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen un problema de homonimia en sus documentos, porque hay otra persona que se llama exactamente igual que él, doy apellido. Están ahorita las tipos de relaciones semánticas. Para entender cada tipo de relación semántica es necesario abordarlo por separado, si no corremos el riesgo de confundir uno con otro debido a que puede llegar a parecerse bastante. Eso, lo vamos a hablar de eso. Ya le salió su tarea. ¿Cuáles son los homónimos? Los homónimos son palabras que comparten forma y sonido, pero requieren significado y origen. Comparten forma y sonido, pero difieren en su significado y origen. Hay palabras que tienen, bueno,
No podemos decir palabras. No podemos decir códigos que se escriben igual, una palabra, y que tienen más de dos significados. Ahorita vimos banco con dos significados, pero hay es más, hay un significado de banco, por ejemplo, lo que ponen pásame el banco para poder poner prensas ahí en el banco y que son para aplicar ahí la prensa, ¿no? Entonces hay palabras que tienen, que se representan, que son más de dos, que se representan de la misma forma y con el mismo sonido. Ya checaste, ya se checó lectura por... Ya quedó. Ya saben qué son los homónimos. Ya no se les va a olvidar nunca más. Definición, ejemplos y ejercicios de homónimos. Esa distinción es precisamente porque provienen de un origen diferente y han acabado adquiriendo la misma forma escrita por la evolución del idioma. Vino, en, vamos a ver la palabra vino, vino como un tipo de bebida muy conocido, es de hecho una de las más antiguas, pues, estuvo presente incluso en la civilización griega. Vino como derivado del verbo impersonal venir, dicho de otra manera, es una de sus conjugaciones posibles. Corresponde a la tercera persona del singular en tiempo pretérito, modo indicativo. Vino. Él vino a mi fiesta. Vino indicativo del pasado, que es el pretérito. Estoy indicando que vino, ¿no? Y el otro vino es el vino de beber, de tomar. Ahora, sinonimía. Esa sí se la sabía, ¿no? A lo mejor no lo habían escuchado como la sinonimía, que se refiere a los sinónimos, ¿no? En la sinonimía lo que se da son significados similares con palabras que suenan y se escriben distintos.
¿Ya quedó? Conversar y hablar, que no es lo mismo, pero en determinado momento se podrían usar, como si no te digo, vamos a hablar, en ese contexto, si digo, vamos a hablar o vamos a conversar en ese contexto, sí, puede ser usados como sinónimo, pero hay otro contexto donde no pueden ser sinónimos, por ejemplo, si digo, este, el señor está hablando él, no está conversando, puede estar hablando solo, y eso no es una conversación. Entonces, y si digo, el señor está conversando con las personas, ya no tiene el mismo significado. El señor está hablando, el señor está conversando. El contexto del señor está hablando no me deja ver, esa sola frase no me deja ver si está hablando solo, si está hablándole a un público, pero sin conversar, únicamente le está hablando y los demás están recibiendo. Entonces, el contexto también me dice, sí, esas palabras en ese contexto están siendo usadas como sinónimo o no. ¿Sabes? Las relaciones semánticas, ¿no? Pues conversar y hablar, en algunos contextos pueden ser sinónimos, pero en otros no. Ahí está uno de los que no conocía. Los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son aquellos términos que se parecen bastante en su forma sin llegar a ser idénticos del todo. Pues se parecen muchísimo, pero hay alguna letra, algo que los diferencia. ¿Ya quedó? ¿Estás llorando o estás durmiendo? Por ejemplo, ahí están compresión y comprensión. Dice, compresión se refiere a la acción de reducir las propiedades de alguna cosa. Compresión se refiere o se puede referir a la acción de comprimir algo. Fin, reducir. La compresión es reducir algo. Y comprensión que hace referencia a la capacidad de entender una determinada cosa. Entonces, ¿cuáles son esos? Dijimos. Son muy, muy parecidos, casi iguales, pero no. Hay alguna letra que los diferencia. Por ejemplo, yo soy el vaya, que el vaya, ¿sí? De hecho, esos aparte son homófonos. Suenan exactamente igual, pero se escriben distinto. ¿Qué son? Ahora vamos con los hiperónimos.
Clase de palabras que agrupan a otras debido a uno o varios rasgos en común. Pero estaban. Las características en cuestión pueden ser de cualquier tipo. Ahí tenemos alas, plumaje, reproductivas salvajes, huevos. Entonces son, bueno, el ave incluye esto, ¿no? Si yo digo ave, está implícito que las aves tienen alas, que tienen plumaje y que se reproducen a través de huevos, ¿no? ¿Quedó claro el ejemplo? A ver, hagan un ejemplo. Podría ser salón, que pongan una pitilla, Sí, venga. Sí. Entonces, pues, bueno, esa palabra implícitamente, ¿qué otras cosas o qué contiene, qué otros significados están implícitos en esto? Ahora ahí tenemos nombres de animales que están implícitos en las características de, a lo que tienen las características que tiene un ave, gorrión, lechuza, búho, tupán, loro, gallina, todos esos son aves. Entonces, si yo digo ave y el ave tiene esas características, todos, cuando yo digo ave, todos estos son aves. Sí. El ave contiene al búho, a las gallinas, a la lechuza, al tupán, al loro, al canario. Ese, por ejemplo, ese grupo es lo que llamamos un campo semántico. Un campo semántico
Este es el campo semántico de las aves. Puede haber un ave que yo ni conozca, ¿no? Digo, gorrión, lechuza, búho, tucán, loro, gallina y de repente, todos esos, más o menos, campo. Pero si de repente alguien dice, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, después de haber dicho eso, gorrión, lechuza, búho, tucán, loro, gallina, cosa se les ocurre, lo que sea, toro, bueno, ya dijo toro. Sí. Sabemos lo que es uno, pero si dice toro, y aunque a la mente nos viene el toro que conocemos, en este contexto, ese toro es un ave. Yo ni conocía que sabía un ave que se llama toro. Seguramente no existe. Pero, o sea, para el ejemplo, sirve el toro. Yo el único toro que conozco es el toro, pero todos los que están enumerando son aves, entonces ese toro es un ave, no es el toro que yo conozco. Ese es el campo semántico. Puede aparecer algo que yo ni sepa qué es, pero el campo semántico en el que está ubicado, pues me dice qué es lo que es, ¿no? En este caso, un ave. ¿Qué son los hipónimos? Son todas las palabras englobadas en un hiperónimo. Entonces aquí es al revés, ¿no? Búho, lechuza, gorrión, calandria, son los ¿qué? Los hiperónimos, no, los hipónimos del hiperónimo ave. ¿Ya quedó? Tenemos ahí ejemplo de lo que engloban los pocos hipónimos que tenemos. Hipónimos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que son un día de la semana. O sea, ellos, ¿a qué pertenecen? A la semana, ¿no? ¿Cuál es la palabra que sería el hiperónimo? Semana. Los hipónimos son los días, en este caso, los hipónimos son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el hiperónimo que contiene a esos hipónimos es semana.
Sí, sí, pero de hecho tienes que estudiarlos todos. Pero ahorita ve poco a poco de 5 en 5, ¿vale? ¿Qué es la polisemia? Es la cualidad de una palabra para tener muchos significados. No es la cualidad, yo diría que es la propiedad de las palabras que tienen muchos significados. Perdón, creo que polisemia, ahí nos está diciendo. De hecho, les iba a preguntar entonces cuál es la diferencia entre polisemia y los homónimos. Porque entonces, propiedad de polisemia, propiedad de una palabra que tiene muchos significados. Digo, entonces, banco en lugar de hablar de homónimo, puede decir que es una palabra polisémica, ¿no? Banco que puede significar una cosa para hacer, un objeto para sentarme, o que puede significar una institución donde puedo hacer operaciones financieras. Pero son diferentes los homónimos de la polisemia. Entonces, los homónimos, por ejemplo, banco aparece dos veces en el diccionario, por lo menos. Una, objeto para sentarse, y otra, institución financiera. Y las palabras polisémicas solamente aparecen una vez en el diccionario. Pero en esa vez que aparece en el diccionario, incluyen los varios significados que puede adoptar la palabra. Ahí tenemos la palabra cura, la que está de los habitantes solicitados del gobierno un nuevo cura para su parroquia. Querían uno más joven, ya que el actual era demasiado anciano y cura y sacerdote, ¿no? Y luego abajo, sanación de una dolencia, no habían desarrollado una cura para este mal. Ahí cura está con el significado de una sanación, porque es una palabra polisémica, porque tiene una derivación idéntica, tiene la misma raíz. En el caso del español, pues las raíces son latinas. Entonces, por eso es que es una palabra polisémica, porque tiene la misma raíz, viene de la misma. Raíz, tienen un origen en común. De las palabras que tienen un origen común son palabras polisémicas y los homónimos no tienen un origen común. Por eso es que esa es la diferencia. Si no tienen un origen común, entonces estamos hablando de homónimos. Si tienen un origen común, estamos hablando de una palabra polisémica. ¿Vale?
¿Ya quedó? Homófonos, palabras que suenan igual, pero van escritas de manera distinta. Palabras que suenan igual, pero se escriben distinto. Hola, con chillola. Ajá. O sea, palabras que suenan igual, pero su significado es distinto y también su estructura es distinta. Ese pues ya no hay más. Tuvo y tuvo, ¿no? Tuvo de tener y tuvo tuvo de lo que sea, metal, plástico y tubería. Antónimos, palabras con significados opuestos. Los antónimos son palabras con significados opuestos. Hemos visto las categorías gramaticales. Estoy viendo ahí de la categoría, si viene. Dice, eso los convierte en opuestos, al menos en lo que se refiere al sentido. En cambio, a nivel gramatical siempre tendrán la misma categoría. O sea, serán dos sustantivos, dos verbos, etc. La categoría gramatical es cómo se está usando esa palabra. ¿Qué es esa palabra? Por ejemplo, los sustantivos o el sustantivo es una categoría gramatical. ¿Qué son los sustantivos? ¿Se acuerdan cuáles son los sustantivos? Ya se los dije, se los pregunté. ¿Nadie se acuerda cuáles son los sustantivos? La primera que sí, ahí están buscando. A lo que sea. Son las palabras que se usan para dar nombre a lo que sea. Cualquier palabra que sea el nombre de algo, eso es un sustantivo. ¿Sí? Toda palabra que sea el nombre de algo es un sustantivo. O en ese contexto que está nombrando algo, es sustantivo. Otra categoría gramatical son los verbos, ¿no? Que son palabras que indican las acciones que realizan los sujetos o que reciben los sujetos. Los verbos indican acción. Entonces, los opuestos son opuestos en cuanto a significado, pero en cuanto a categoría gramatical pertenecen a la misma. Gordo, flaco. ¿Qué son? ¿Qué categoría gramatical son? Adjetivos. Gordo, flaco son adjetivos. Son opuestos, pero pertenecen a la categoría gramatical de adjetivos. Día, noche. ¿A qué categoría gramatical pertenecen? Sin miedo, ¿no? ¿Para qué usamos día y noche? ¿Qué nos sirve? Esas palabras, ¿cómo las estoy usando? ¿En qué sentido? Para nombrar, ¿no? Sustantivos. Son para nombrar, entonces el día, noche. ¿Qué categoría gramatical? Sustantivos, lo estoy utilizando para nombrar. Entonces, ven, o sea, entender lo que son las cosas se entiende fácil. Todo se les olvida porque ya no. ¿Sí? Sustantivos. Aquí, o sea, cada quien debe de conocer sus necesidades y sus capacidades. Y entonces debe actuar en consecuencia. Yo, yo por ejemplo, yo no estudio casi nunca.
Pero si necesito hacer algo, si sé que me voy a evaluar para algo, que voy a presentar, entonces estudio, pero no estudio y estudio y estudio. Yo estudio un día antes, ¿no? Un día antes, un día. Y con eso me suficiente. A mí no me funciona estar estudiando día tras día. No, porque mi capacidad, bueno, no me funciona porque me aburro estar con lo mismo. Entonces, fijo muy rápido, entonces yo sé determinada cantidad, tengo que leer 150 páginas, que hora y media tengo, ¿no? Pero hay personas que 150 páginas a lo mejor no las han leído en toda su vida. 150 páginas a lo mejor hay que necesita una semana para estudiar un libro de 150 páginas. Entonces, cada quien se conoce, cada quien sabe cuál es su capacidad, la que tiene desarrollada en este momento. Porque si yo me pongo a leer y a leer, pues va a llegar un momento en que voy a leer un libro de estas páginas, ya un lector común, un lector habitual común, un libro de 200 páginas y lo lee en horas. Todo el año se quedó leyendo un libro de 200 páginas. Entonces, las capacidades y las habilidades se desarrollan, no son las que me tocaron. Me tocaron unas, pero puedo desarrollar otras. Entonces, ustedes deben de conocerse y se conocen. Entonces, yo sé que necesito que si esto que ya entendí perfectamente ahorita, mañana se me va a olvidar, o cuando llego a la casa en la noche, cuando me voy a dormir, voy con mi libreta y leo rápidamente qué dice, para que no se me olvide, porque si bien ya lo entendí, está muy fácil, sí está facilísimo, pero al otro día ya se me olvidó, ¿no? ¿Ya quedó? Pero así bien. ¿Tienes plumas? Aquí tengo una. Ven, Durango. Este niño es muy listo. Salón está allá, pero ya distinguió quién es el que sabe. Así, Durango de Mochilacho. No es cierto, son los que nos apoyan son muy capaz. De hecho, cuando tengamos química, cuando se va a alguna clase de química. A mí les podría dar matemáticas, les podría dar cualquiera de las materias, pero no les gusta los mismos grandes. Definición, ejemplos y ejercicios de antónimos. Pues eso ya lo hicimos, ¿no? Ya hicimos, ¿no? ¿Qué pasó, Regina, verdad? ¿Hay alguien en el baño? A ver, toca la puerta. Nadie contestó, ¿verdad? Abre poco a poco. Está oscuro, ahí está, no hay nadie. Abre. Acá está la luz. Sinónimos, ya sabemos. No nos faltan cuáles son. Hay hipónimos, ¿no? Ya lo habíamos visto, pero los hipónimos son las palabras que se pueden incluir en un hiperónimo. Hiperónimo. El fútbol, voleibol, baloncesto son hipónimos del hiperónimo deporte. Amarillo, rosado, púrpura son hipónimos del hiperónimo color. Y esto también lo podríamos decir como que, por ejemplo, gato, conejo, tortuga, son palabras del campo semántico animal. Entonces, ¿cuál es el campo semántico? Los animales. Gato, conejo, tortuga, está en el campo semántico.
Ahí está, homónimo. Leo. Ahí no son, son homónimos, son dos palabras distintas, se escriben exactamente igual. Leo porque no tienen el mismo origen. Leo, que es el nombre propio de alguien que se llame Leo, y el otro sentido, Leo, verbo derivado de... Hay más. Puebla, Puebla. Con el ejercicio. Busquen el sinónimo de rápido. Veloz. Veloz. Puebla, Puebla. Fíjate en Aguascalientes. Está como en medio. Ajá. Veloz por el sinónimo de rápido. Sinónimo de escondido. Oculto. Desierto. Real. Extraño. Lo sencillo. Ajá, sí. Ya está, sacaste. Amplio. ¿Cuál? Complejo. Complicado. Adulto. Arreglar. Mejorar. Ya. Niños, ya déjenlo. No se les vaya a caer. No se les vaya a caer, ¿eh? Así, llego con un ojo morado, que se abrió. Y no, para un tío. Capital de Durango. Oaxaca. Chihuahua. Oaxaca. Puebla. Oaxaca. Chihuahua. Oaxaca. Y vas a preguntar a mí. Para aprender. Ya con eso sabes, tienes. Ya puedes guardar. No, pásale, porque contigo no hemos visto cómo leer. Ahorita voy para allá para leer. Sí, ya para acá. Limpiar. ¿No? Hipónimos. Ahí están los hipónimos del continente. Ajá. Entonces ya los tienen, ¿verdad? Nada más también. Europa, material,
Máquinas no es. Plásticos y acero también. Mamífero. acero, ¿Ah? Nacionalidad. Capital. mm, ¿Ya encontraron el antónimo de bien y de peligro? De nacer y de cerrar. ¿Verdad? De fantasía y de fallar. ¿Ah? Sí. De encontrar y de útil. ¿Ya tenías esa visión? ¿Desde cuándo tienes esa visión? Esa velocidad para encontrar las cosas. ¿La acabas de descubrir? Comprar ignorar. Lo que pasa es que bueno, tú puedes desarrollar una lectura veloz, de leer hasta 1000 palabras en un minuto, porque tienes una vista de golpe. Por eso identificas, o sea, tu vista, los demás están leyendo. Tú de golpe ves todo y y eso, eso es el principio de la lectura rápida. Leer con una vista, o sea, leo todo el conjunto, puedes incluso leer toda la página, nada más de ver. Todos lo podemos desarrollar, pero ver ya tiene ahí una ventaja. Por eso ahorita ya se prohibió. Aparte de saber cuáles eran los, bueno, no, el sentido de los códigos, pero aparte de saber cuáles eran, sino, porque yo estaba corriendo la belleza ya estaba diciendo. Dipónimos, ya habíamos hecho dipónimos, ¿no? Dijimos dipónimos, ¿no? Porque vimos por ejemplo, continente. Ajá, sí. Ah, sí. Literatura, sí. Sí. Porque es novelista y poeta, ¿no? Novelista y poeta, ¿a qué pertenecen a la literatura, no? Ajá. Sí. Estaciones del metro. Sudamérica. Estos parónimos, estos están compuestos únicamente por textos, en cada uno. Tu deber sería
digo para que sea más fácil. ¿Cuáles son los parónimos? Entonces ahí, primer texto, parónimo. Allá. Hoy. En la primera la actitud y luego abajo dice un tres que tiene una gran aptitud. No. Ay, Al no, no. No comes. Bien, bien. Muy bien.
Me lo presto, me lo robo. Está en el piso. Lo que gano es de Para saludarla, amiga. No te termino. Primero, llega a pero también oye, compro que yo estoy ¿Sí los identificaron ahí? ¿Cuáles fueron? Actitud y aptitud. ¿Dónde está aptitud? Aquí está. Eh, ¿Qué es actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo tomo las cosas? ¿No? ¿Cuál es la actitud? Por ejemplo, enfrenta la vida con una actitud positiva. La actitud es cómo hago las cosas, cómo enfrento las cosas, cómo reacciono ante las cosas. La actitud y la aptitud, pues, una sí, capacidad para hacer algo. Entonces, con eso terminamos hoy. Nos vemos el miércoles.